Y allá con el primer mate de la mañana en la mano, esperamos que ustedes también tengan eso y en posible en la compañía de alguna que otra harina, esperamos que Sí. ustedes tengan, no como nosotros que estamos acá, mate pelado nomás. Sí, la verdad, podrían haber traído una Yo harinita, creo que tengo algo. un fondo de olla de unas diversiones en la mochi. Si quieren raquetear en un ratito, para algo va a servir. Dicho esto, vamos a arrancar con las noticias, porque en la noche de ayer, mientras alguno que otro andaba por el horario de la cena, habló en la tele, en C5N en particular, el gobernador Axel Kicillof, que entre varias declaraciones anunció que, tal como acordó con Cristina Fernández de Kirchner en la reunión que mantuvieron previo a que se confirme su detención, convocará a una mesa electoral para avanzar en la conformación de una lista conjunta para el distrito, dijo, respetuosa de cada uno de los espacios y las representaciones, y advirtió que no hay vetos ni los puede haber. Estamos hablando de que no habrá veto a distintas candidaturas, pero además confirmó que no habrá marcha atrás en la fecha de desdoblamiento electoral. Es decir, confirmó una vez más que las elecciones serán el 7 de septiembre para las y los bonaerenses. Lo escuchamos al gobernador Axel Kicillof anunciando entonces cómo será el armado de listas en la provincia. Cuando hablo de hacer una mesa para una estrategia electoral y de convocar a los sectores, nosotros en el MDF, pero creo que todos los sectores del peronismo están buscando convocar a los sectores que se alejaron, que se enojaron, que se molestaron o que tuvieron otras estrategias. Hoy con esta situación donde está enfrente un gobierno como el que tenemos, que la verdad que a nivel mundial es una vergüenza, ¿no? Lo que pasa en la Argentina con el gobierno de Milei es una vergüenza. Cómo nos endeuda, las cosas que plantea en materia de política internacional. La neutralidad argentina y el multilateralismo son políticas de Estado prácticamente, no se han roto en circunstancias solamente muy excepcionales. Se ha hecho otra cosa. Y ahora han puesto en forma irresponsable a la Argentina otra vez en el medio de un conflicto mundial. Y no piden por la paz, sino que al revés. Entonces yo creo que son muchos los motivos, la soberanía, las Malvinas. Hay una lista tan larga de motivos, pero después la vida cotidiana. Bueno. Después representar a todos los sectores castigados por la política de Milei. Nosotros desde el gobierno de la provincia, por supuesto, con todos los instrumentos que tenemos a disposición, siempre decimos escudo y red para utilizar con una política económica que no da tantas alternativas, pero bueno, Milei corta los remedios, ampliamos la cobertura de remedios, Milei corta el transporte, nosotros incentivamos a que haya más transporte. Bueno, a cada sector, mirá, Milei no quería aprobar paritarias, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires vinieron sindicatos a que las paritarias fueran convalidadas por nuestro Ministerio de Trabajo, cosa que no pasaban hace mucho tiempo, pero marcan que evidentemente hay un contraste muy grande entre lo que hace Milei y lo que hace un gobierno peronista. Total. Lo mismo con los intendentes. Hoy Bien, bueno, de esta forma, entonces, haciendo un análisis de lo que considera son algunos de los puntos importantes a tener en cuenta en las elecciones de este año, el gobernador anunciaba que se va a convocar a los sectores, no solamente que conforman ya de cierta forma el ámbito de Unión por la Patria o lo que queda de eso, sino también a otros sectores que, dijo, eligieron otras estrategias o que se alejaron o que tomaron otros rumbos. Estamos hablando obviamente radicales y algunos sectores de lo que podría ser lo que ha quedado de Cambiemos y que no haya ido a la Libertad de Avanza. Sí, y del peronismo también, que Bueno, quizás sí, el no peronismo estaban general. encuadrados en la estrategia electoral de Unión por la Patria, particularmente del gobernador Axel Kicillof, y ahora como que sale a convocarse en esta reunión que se llevaría a cabo sin fecha todavía para este armado. Digamos, lo que hace el gobernador es salir a decir, bueno, un poco la centralidad de la discusión de las listas en la provincia de Buenos Aires va a pasar por mí, digamos, o yo estoy poniéndome en este lugar de convocatoria. Hay que ver si el resto del PJ y el resto de Unión por la Patria comparte que el gobernador tenga ese rol, algo que está claramente en discusión y algo a lo que salió a responderle, ¿no? Con esta entrevista en la noche de ayer, Axel Kicillof, o por lo menos esa es mi lectura. Además, teniendo en cuenta que en el día de hoy habrá una reunión convocada por Máximo Kirchner y Sergio Massa en el PJ
para empezar a... perdón, no, en el fin de semana fue. Sí, el fin de semana. La reunión entre Máximo y Massa fue el fin de semana para empezar a diseñar la estrategia electoral. Entonces sale a pocas horas después el gobernador a decir, bueno, voy a convocar a los sectores. Sí, se plantea también, por lo menos ayer el gobernador Axel Kicillof planteaba, esto fue un acuerdo con Cristina una semana antes de la detención, de cómo se iba a salir a conformar la unidad electoral, principalmente una estrategia o táctica electoral, mejor dicho, para el desarrollo de este año. Bueno, algo que después los sucesos dejan un poco... nada, como al menos complicado esta situación, porque si se salió con un acuerdo, bueno, uno diría, che, ¿qué pasó con tantos sucesos que han... que tantas voces salen a plantear algunas cosas disonantes, ¿no? Y digo, porque, bueno... se ha apuntado también mucho a la participación o no del gobernador, y en este caso la reunión del sábado un poco confirma o ese vacío o por lo menos ese primer paso sin el gobernador. Sí, de esta forma, en algo que sí fue muy firme el gobernador, es que hay que ganarle a Milei para enfrentar la condena a Cristina, así lo dijo, y además dijo que es necesario explicarle a la sociedad y darle claridad de qué es lo que está ahora en juego y que también es democracia versus autoritarismo. Bien, esto es más que nada en el ámbito de lo electoral y lo que tiene que ver en este camino hacia las elecciones del 7 de septiembre, que es cada vez más corto, pero no nos sentimos muy, me parece, en clima electoral, ni la política está todavía en eso, obviamente tras lo que fue el cimbronazo por la condena, la ratificación en realidad de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero a pesar de que el clima electoral está por ahí medio disipado, lo que no se detiene es el clima de conflictividad social en la población argentina. Y esta semana no será la excepción. Como todos los miércoles va a haber movilización de jubilados en el día de mañana, pero además habrá una gran movilización por parte de un frente de sindicatos y movimientos sociales, encabezado fundamentalmente por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, la CAT, estamos hablando de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que marcharán mañana miércoles en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, apuntando directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ahí lo estamos viendo en pantalla con la consigna por la soberanía, el trabajo y el salario. Desde el Frente Multisectorial nos movilizamos en rechazo a las políticas del gobierno nacional con esta convocatoria a las puertas del Ministerio de Desregulación, que es ahí en Pellegrini y Sarmiento a las 12 del mediodía, desde Pellegrini y Sarmiento hasta Roque Sáenz Peña, que es donde está el Ministerio de Desregulación. No sé dónde está el Ministerio de Desregulación. La oficina del señor Sturzenegger. Claro, pero pero me refiero a qué entidad pública era previamente. Ah, no, esto debe ser alguno de los tantos edificios que tiene y casas que tiene el Estado. Que acá tenemos la dirección exacta, vamos a buscar. El Roque Sáenz Peña. 788. Porque estoy pensando en que, porque no existía antes, viste que uno dice, bueno, sí, el Ministerio de Capital Humano ahora está en desarrollo social. Edificio Shellmex se llama. Mira qué lindo, ¿no? O sea, no es un edificio. Ahí lo googleo bien. A ver. Seguramente me gusta esta movilización apuntando a Federico Sturzenegger, que es quien realmente tiene los hilitos, uno de los que tiene los hilitos de este gobierno, junto a Luis Toto Caputo, que son quienes verdaderamente manejan el plan de gobierno de Javier Milei, que no es un títerecito de estos señores. Ahí está, ahí va a ir la movilización entonces a las puertas del Ministerio de Desregulación con Federico Sturzenegger a la cabeza. Pero me imagino que debe ser exactamente lo mismo que él, porque por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social no funcionaba en donde hoy está Sandra Petovelo, porque viste que estaba compartía incluso el edificio con parte del Ministerio de Salud. Sí, después tenés uno que trabaja en un ministerio y trabaja y 40 tienen otra cuadras. Sede, y tienen otra sede en otro lugar. Estas son distintas casas del Estado.
capaz que, bueno, en este caso, recordemos que Petovelo también quiere irse de ahí, ¿viste? Porque dice que hay fantasmas y esas cosas. Ah, sí, ella es medio así. Ojalá medio que la agarren de las oscurantista. patas. Pero bueno, Federico Sturzenegger puesto entonces en el ojo de la tormenta en una semana particular para el gobierno porque llega la misión del Fondo Monetario Internacional que les dio este changüí de 15 días para que puedan juntar efectivamente los millones de reservas que necesitan. No los tienen, el gobierno saldrá a pedir perdón y pedir por favor que no miren ese dato y que miren solo los otros, pero en esta semana de revisión del Fondo Monetario al gobierno nacional tenemos también esta visita y esta movilización de los movimientos sociales y sindicatos a las puertas entonces de este señor que si alguno no lo conoce participó de todas las crisis provocadas sobre la República como Argentina. Patricia Bullrich, ¿no? En los 3 peores gobiernos estuvo. El otro día en un móvil uno decía, ese Schwarzenegger. Miren lo bien que la hacen, lo bien que la hacen algunos, que arruinando 3 veces como mínimo la Argentina, aún logran que sus apellidos no sean del todo memorizados. Él tiene la fortuna de que es bastante difícil. No solo deletrearlo, sino pronunciarlo. Pero Caputo es como re sencillo. Sí. Bullrich lo mismo, y bueno, son los 3 ministros que son concretamente el triángulo de hierro de este gobierno. De este país, te diría Sí. ya a esta altura. Por lo menos de la vuelta a democracia para acá, son el triángulo de hierro de los distintos gobiernos. Ese es Schwarzenegger, ese no es Sturzenegger. Le encantaría a no tiene nada que Sturzenegger ver. tener ese pelo. Sí, Sí, ¿no? Bien, miércoles decíamos entonces esta movilización, más luego en el Congreso la movilización de todos los miércoles de los jubilados y además continúa esta conflictividad en ascenso porque jueves y viernes habrá paro de docentes universitarios con una marcha el jueves por la tarde, una marcha de antorchas que se replicará en las distintas ciudades del país, convocado esto por la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, con esta nueva marcha federal que no tendrá como fin aglutinar millones de personas en la capital del país, sino que realizar distintas movilizaciones más de corte local para visibilizar el conflicto en contra de las políticas de ajustes impulsadas por el gobierno, no solo contra los salarios docentes, sino en concreto contra el funcionamiento de las casas de estudio y las becas para los estudiantes y demás. Recordemos que estamos a la espera de que el Congreso de la Nación trate la ley de financiamiento universitario que fue presentada por los distintos gremios y se especula que se va a tratar la semana próxima en una sesión que habría. Pero estas cosas ya saben ustedes que cuando hablamos del Congreso de la Nación, confirmado, nunca hay nada. Pero bueno, le agrego una más, si quieren, al climita calmeado y caldeado de esta semana. Bueno, porque viene Javier Milei a La Plata. Uf. Ajá. ¿Están para darle la bienvenida a Javier Milei en La Plata? Le voy a dar un reabrazo. El Congreso de la Libertad Bonaerense. El flyer lo hice yo, te digo, Lo hice yo con mis mejores herramientas de Canva. Que tenga mucho violeta y un león, fue lo único que dijo. Sí, la única consigna. 26 de junio, Congreso de la Libertad Bonaerense. Ay, tengo un par de videitos. Traje uno solo, ¿no? Ay, pero es que... en la provincia también es kirchnerismo libertad. Sí, eso dice el Logan. Este jueves entonces vendrá Javier Milei a acompañar y a cerrar este congreso bonaerense del partido que preside Karina Milei en el armado provincial. Van a estar muchas de las figuras. Obviamente esto va a estar encabezado más que nada por Sebastián Pareja, que es este muchacho que es el presidente del Partido Libertario Bonaerense. El armador político de Karina. Claro, digamos. con este lanzamiento que se hace en el medio de tensiones, más que nada dentro del PRO, que están ahí, que quién se va, que quién no se va, que quién es candidato, que quién no, quién se pliega, quién no, qué pasa con los municipios, qué pasa con los consejos deliberantes. Bueno, en el medio de todo eso, el Congreso de la Libertad será en la localidad de Gonet este jueves y lo va a cerrar, como decíamos, el presidente Javier Milei. Recordemos que Milei nunca terminó de venir a La Plata, porque cada vez que se anunciaba... Vino una sola vez, creo, ¿no? En campaña. Pero en campaña, yo digo como... Vino una vez en campaña con Carolina Píparo. Como presidente, cada vez que se anunciaba, de hecho hemos hablado acá varias veces, la semana que viene o tal día va a haber un acto, Sí. siempre se terminaba dando marcha atrás y nunca se concretó esta visita del presidente Javier Milei a la ciudad de La Plata, que ahora sería este jueves en la localidad de Gonet, y todos los funcionarios
grabaron videitos invitando. Todos, Patricia Bullrich, Cunio Libarona, algunos son bastante más videos más atemorizantes que convocantes, pero bueno, imagino que para ellos debe ser una interpelación muy fuerte. Y yo decidí traer uno. Traje uno solo para ver si ustedes quieren ir, porque así los invita al Congreso de la Libertad el Fede. Fede. Soy Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Como vos sabés, trabajamos todos los días para generar reformas estructurales que den más libertad a los argentinos y a su vez que hagan el Estado más pequeño, lo cual implica menores impuestos para todos. Estado más En la pequeño, provincia de Buenos Aires, cada vez que nosotros regulamos, viene Kicillof y regula. Cada vez que reducimos el tamaño del Estado para bajar los impuestos, viene Kicillof, aumenta el Estado. Aumenta el Estado. Por eso en el Congreso de la Libertad Bonaerense vamos a mostrar cómo aplicar esa agenda de desregulación y transformación en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Porque te digo, no hay ningún otro lugar donde sea más claro que es o kirchnerismo o libertad. Parece el tío de alguno. No, tremendo. La invitación de Fede, me muero de ganas de ir al Congreso de la Y Libertad. esa música viene con el video real. Sí. Son todos así. Está Patricia Bullrich, está Sandra Petovelo, invitaron todos en sus redes sociales a participar de este Congreso de la Libertad con esta consigna. Recordemos que es muy probable y lo que ya está confirmado es que el candidato se oficialice y que sea José Luis Espert, que el otro día estuvo en una charla en Córdoba y quedó medio como chupete en el tutu. Ajá. Porque hizo campaña como candidato bonaerense ahí con los cordobeses de frente que estaban como... yo no te puedo votar. Claro. Aunque quisiera. Aunque me muera de ganas, dijeron los cordobeses. Claro. Me muero de ganas de votarte, pero Juliado, no te puedo votar. No me bardeé a Kicillof y al kirchnerismo bonaerense porque no me influye. Pero bueno, acá vendrán entonces a la localidad de Gonet estos sátrapas de la libertad avanza. Veremos si viene Fede, que es su tierra. Es local. Él estaría de local. Lástima que no lo quieren mucho acá, en la ciudad de La Plata. Pero bueno, nos metemos... No sé si sigue yendo a la cancha. Y no se ha visto. Es muy probable que... Dudo mucho que... O está en algún palco bien Yo sé que la gente, no se muestra mucho. La gente de gimnasia, las veces que lo ha identificado, bueno, le ha pedido amablemente que se retire de la cancha. Sí, hay un video muy conocido de Fede Sturzenegger teniendo que retirarse de la cancha del Lobo, porque bueno, sabemos, él es platense. Eso te pasa cuando haces cagada con tu pueblo. Y si haces cagada con tu pueblo, después no esperes que tu pueblo te vitoree, ¿no? Sí. Está complicado. Pero bueno, esto hasta acá, por lo menos, cómo será esta semana entre movilizaciones, visitas y, bueno, obviamente un clima social que se va tensando cada vez más con la llegada de la mitad de año. Sí. ¿Te parece que nos vamos rápidamente para afuera del mundo para hacer una actualización nomás breve alrededor de lo que sucedió el día de ayer con un anuncio de Donald Trump, sorpresivo anuncio de Donald Trump? ¿Me lo estabas dando? No. Ah, te vi que estabas así, pensé que me estabas entregando el mate. De la mano. Y es que sí te puedo hablar y cebando también a la vez, no hay problema. Bueno, hacemos referencia concretamente a lo que publicó ayer Donald Trump. Bueno, ayer hablamos con Sebastián Salgado, hicimos un repaso bastante amplio y análisis alrededor de lo que está sucediendo con Israel e Irán en esta zona, con los bombardeos, con lo que fue también el bombardeo como lo presentó Irán en su momento, ¿no? Extraños bombardeos preventivos, una respuesta iraní y luego un bombardeo norteamericano a tres bases, plantas nucleares de Irán, que bueno, se descartó, como decíamos ayer, parte de la posibilidad de generar una radiación, que sería el peligro contundente en este caso para la población iraní, pero Trump sigue sorprendiendo y se asemeja mucho a este rol que intenta posicionarse Milei constantemente, ¿no? Esto de sobredeterminar absolutamente todo lo que pasa. De la misma manera que nos enteramos del anuncio del bombardeo con un tuit de Donald Trump, de esta manera también el día de ayer a la noche, a eso de las 10 de la noche, Donald Trump plantea un alto al fuego entre Irán
e Israel. ¿Qué es lo que plantea entonces Donald Trump? Que luego de las operaciones en curso, que todavía tenían ambos países, iba a existir un alto al fuego total y completo entre Irán e Israel durante 12 horas. Dice que tras ese tiempo, luego de esas 12 horas, la guerra habrá terminado, así anunciaba el presidente norteamericano. Lo que también planteaba es, suponiendo que todo funcione como debería, que así será, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Y ya le puso nombre, ¿no? Porque esto es lo otro, también paradigmático del presidente norteamericano. Recordemos, la guerra de los 12 días, en este caso, recuerda, o por lo menos se asemeja a la guerra de los 6 días, que también es parte de esta larga historia de la instalación del Estado de Israel en Palestina. Sí, y te sumo sí. algo más que dijo, que tuiteó, porque ahora, viste, la guerra se maneja por Twitter. Sí. El presidente Donald Trump está, en realidad no es Twitter, Donald Trump, recordemos que Sí, usa Truth Social, Truth que es Social. esa red social que se creó cuando en su momento Twitter lo echó, antes de que sea de Elon Musk. Por golpista. Pero lo que escribió esta mañana fue Israel, punto. No lances esas bombas. Si lo haces, es una violación grave. Trae a tus pilotos a casa ahora, teniendo en cuenta que si bien Donald Trump está pidiendo este cese al fuego, el Estado sionista de Israel no tiene muchas ambiciones en frenar esta escalada bélica que el mismo Estado inició unilateralmente. Aquí lo que también pasó es, por un lado, el no apoyo de Donald Trump verdaderamente a una escalada de este conflicto. Más allá del lanzamiento de esos ataques, se notó desde un primer momento que por lo menos Donald Trump, no digo Estados Unidos, pero por lo menos Donald Trump y su base no estaban ansiosos de comenzar este nuevo conflicto, por un lado, y por el otro, que la respuesta de Irán también invitaba a una desescalada, ¿no? Porque Irán no usó todo este potencial que estuvimos hablando incluso en el día de ayer en la entrevista, no cerró el estrecho de Hormuz, no utilizó su máximo capital armamentístico y misilístico, es decir, había una pretensión, la hay, de las potencias, en este caso más que nada de Irán y de Estados Unidos, de no hacer escalar esto en, por ejemplo, una guerra nuclear. Distinta la postura de Israel, que está buscando permanentemente, veremos si va a violar este alto al fuego, no sería... Ya estaría ¿Es violado, real de hecho. el alto al fuego? Porque yo En había realidad es visto un anuncio... que lo dijo Donald Trump, pero eso no Exactamente. estaba... Es un anuncio unidireccional, porque es un anuncio en clave... Bueno, pero ese es un anuncio unidireccional de el jefe de Israel, que es Estados Unidos. La gran pregunta es, como hacíamos ayer también con Sebastián Salgado, es si Israel responde a Estados Unidos o Estados Unidos se metió en este conflicto territorial para salvaguardar y en este caso sería Israel arrastrando. Entonces ahí está la discusión. Bueno, ¿quién manda acá? ¿Quién es el que ordena en este doble tándem? Recordemos, Estados Unidos que ha dejado de tener a la Unión Europea como principal socio para salir a operar en distintos planos del mundo. Bueno, su socio regional, sin lugar a dudas, es Israel. Con lo cual ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, en esta articulación, ¿cuál es el rol que sale a ocupar Estados Unidos cuando bombardea estas bases, estas plantas iraníes? Con lo que podríamos analizar en base a también las declaraciones iraníes, con previo aviso, ¿no? Incluso lo mismo en lo que fue el bombardeo a la base militar en Qatar, que ambos países declaran sin no solamente la ausencia de bajas, sino concretamente una escasez en los daños. Plantean solamente daños estructurales. Y esto es muy crudo para hablarlo en términos de la guerra, porque estamos hablando de que hay más de 2.000 muertos en lo que fueron estos bombardeos, tanto en Israel como en Irán, pero es parte de cómo se mueve la política internacional y es parte de cómo funcionan los roles y cómo queda parado cada país para la política internacional, con lo cual es algo que tanto, bueno, el mismo Donald Trump planteando lo que yo salí a anunciar
ninguno lo cumplió, es un poco lo que plantea. Sí, igual Tel Aviv dijo que iba a respetar ese alto al fuego que Trump anuncia. Claro. Por eso digo que también está rompiendo esa tregua. La cosa que lo que plantea también, por ejemplo, el canciller iraní, Sayed Abbas Araghchi, lo que plantea es, primero, y no directamente lo planteó el canciller, que Teherán no estaba de acuerdo con este planteo de Donald Trump, que es un planteo, desmiente directamente a Donald Trump con este anuncio Es muy raro cómo se planta Donald Trump, porque él anuncia las cosas como si ellos fueran los tranquilos, los buenos, y acusando a Irán de que va a romper... Posición internacional de quedar como el árbitro, ¿no? Que es un poco el rol que salió a ocupar Donald Trump en este lugar. Pero mientras bombardea. Claro, Primero Israel avanza y bombardea a Irán. Irán responde con una capacidad militar muy fuerte, que fue las imágenes que vimos de distintos lugares, de Tel Aviv principalmente, porque también hay mucha comunidad argentino-judía allí. Y porque Israel se encargó desde su existencia hasta ahora de decir que tenía un domo de hierro impenetrable y que era imposible de ser transgredido ni por un misil ni por nada. Los misiles hipersónicos de Irán tienen una tecnología militar superior a esto y por eso Irán pudo golpear concretamente a Israel con estos bombardeos que realizó y generando destrozos, ¿no? Imágenes que algunos podemos ver en cualquier lugar del mundo y no importa mucho el país. Cuando te lo grafiquen, vemos escenas de destrucción y ahí es donde Estados Unidos interviene, ¿sí? Donde ve a su principal aliado, bueno, con una situación muy compleja. En la situación bélica y sobre todo en la posibilidad de escala, ¿no? De esto que es un poco lo que charlábamos ayer también, la capacidad que esto tiene de escala. Pero íbamos a lo que decía el canciller iraní, que dice, como Irán ha dejado en claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán y no al revés. Hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de las operaciones militares. Allí está el mismo tuit, pero en inglés. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 de la mañana, hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante. ¿Y qué es lo que también publica Irán? Que ahora no lo estoy encontrando. ¿Qué cuenta fue? Concretamente, ¿qué es lo que plantea Irán? Nosotros nos vamos a reservar el último minuto de la guerra, porque nosotros fuimos atacados y porque nosotros vamos a usar este tiempo. Y concretamente publican esto que hablamos un poco del lenguaje de las redes sociales, el emoji del reloj de arena. También planteando esta situación que por más que Donald Trump quiera posicionarse como árbitro para regular y controlar y plantearse como salvador de un conflicto a escala global en Medio Oriente, los dos países están demostrando que esto no es así, con lo cual veremos ya qué es lo que sale a plantear Donald Trump durante el día de hoy y cómo va a continuar esto durante el día de mañana. Recordemos, esto es una noticia en pleno desarrollo, con lo cual es muy complejo podernos anticipar a movimientos o situaciones que puedan pasar. Por ahora, Donald Trump planteó que había acuerdo, los dos países o con las operaciones en curso lo están negando o directamente como Irán saliendo a plantear que eso no es así. Bueno, lo iremos siguiendo porque es literalmente de minuto a minuto y acá lo iremos compartiendo todos los días porque la política internacional es también la verdadera política, pero, mientras tanto, en la realidad argentina siguen pasando cosas como lo veníamos relatando y en particular la comunidad que está más movilizada que nunca. Sí, es así, porque bueno, hoy convocan a movilizar acá en la ciudad de La Plata los residentes. La Comisión Provincial de Residentes convoca hoy martes 24 de junio a las 2 de la tarde para exigir mejoras salariales y mejores condiciones laborales a la situación que viven, ¿no? Hoy en día los residentes profesionales con este gobierno que ajusta cada vez más. Y se va agravando esta situación, ya que no solo viven con un salario que está por debajo de la canasta básica alimentaria, sino también con la violencia que ejerce el Ejecutivo desde su posición.
Es por eso que convocan a movilizar a partir de las 2, como les mencionaba. Primero concentran en el Ministerio de Salud bonaerense en 51 entre 17 y 18 y luego a Gobernación en 6, 51 y 53. Desde la Comisión Provincial de Residentes exigen una recomposición salarial inmediata acorde con la inflación por el conflicto que comenzó el gobierno nacional desde que financia los hospitales como el Garrahan, entre otros hospitales, ¿no? Porque todos están viviendo la misma situación. Y las mentiras que se dijo de los residentes que trabajan a la par de los médicos de planta, y se pudo visibilizar todo esto gracias a que pudieron salir a hablar y a expresar y a contar sobre los bajos salarios que reciben, que son profesionales, ¿no? Por ahí llamarlos residentes... Sí, parece como le estuviésemos bajando el precio. El presidente lo toma de esa manera, ¿no? Cuando, de hecho salieron a decir que en otros países a los residentes no les pagan, ¿no? Trabajan gratis. Tengo el video de Milei mencionándolo, que decía que gratis, incluso que ellos pagaban, ¿no? Lo que se exige... de repente, en realidad ustedes nos tienen que pagar a nosotros. Claro. ¿Por qué no financian ustedes al hospital? Si ustedes aman la profesión. No, desde la comisión pidieron un aumento de 2 millones de pesos para todo el equipo de salud y también se exige poder acceder a cargos efectivos una vez terminado el proceso de formación. Así que la convocatoria es hoy a partir de las 2 de la tarde en el Ministerio de Salud bonaerense y luego a Gobernación. En consonancia con esto, el jueves pasado fue eso que mencionaba Delphi en una entrevista con La Nación Más, que afirmó esto, que si lo tenés, Mati, por ahí lo escuchamos. Las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, si es argentino yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Bueno, hasta ahí nomás porque no vamos a dedicarle mucho más tiempo a escuchar a Javier Milei. Tremendo. Pero desde Instagram... Aparte, perdón, pero dice así el presidente que los residentes mienten y que... Pero bien, que en la mañana de hoy, en el boletín oficial, además de aparecer el veto a la emergencia en Bahía Blanca, como una hija de putés de este gobierno, además de eso, también aparece una modificación al presupuesto 2025, que no fue aprobado por el Congreso, pero se modifica las partidas que el gobierno había establecido. Y entre esas modificaciones se encuentra mayor presupuesto para los hospitales nacionales. Así que si bien para el presidente fue una mentira la discusión con los hospitales nacionales y con los residentes, bien que en la mañana de hoy saben que ahí tienen un conflicto abierto que les está generando muchísimo movimiento, y en el boletín oficial de esta mañana hicieron y sumaron partidas para los hospitales nacionales, entre ellos el Garrahan. Es que esto que dijo en La Nación Más, la verdad que tuvo su resonancia en todo el mundo, porque recordemos que es un presidente el que lo está diciendo, no es cualquier persona que le decís informate. Pero aparte objetivamente está mintiendo, es una mentira. Está mintiendo, lo que y desde Instagram franco.paco, que es un médico residente del Hospital Pena e integrante de la posta de salud y cuidado, junto a La Izquierda Diario, mostraron un video con varios residentes. Yo solamente puse 2 porque duraba 3 minutos el video, y si lo tenés, Mati, los escuchamos. Hey everybody, Mike Pappas here, doctor in New York City, member of Left Voice. I'm recording this message to respond to Javier Milei saying that residents in other parts of the world don't get paid to work. So residents in Argentina shouldn't. I just want to say that's complete bullshit. When I was a resident, we were getting paid around $70,000 al año. $70,000 sí, por trabajar alrededor de 80 horas semanales, y éramos mano de obra barata para el hospital en todo el mundo. Trabajo más barato para estos sistemas hospitalarios. Milei solo quiere reducir el costo de mano de obra barata aún más. Mi solidaridad con los residentes del Hospital Garrahan y los trabajadores de la salud, y que las luchas se ganan.
En el Estado español es cierto que se cobra muy poco y es una precariedad contra la que hay que luchar, pero desde luego lo que dice Milei es totalmente falso. Bueno, ahí ellos son 2 médicos, pero también había un médico de Francia. 5.000, hice el cálculo recién, $5.833 por mes es lo que cobra un residente, en este caso, con 80 horas semanales. Con 80 horas semanales. Pará, ¿y hace cuánto, en dólares, cuánto son cobra? 6 millones de pesos. No, hubo un argentino. Ah, y era 900.000 pesos. 900.000 pesos. Contra 6 millones y pico. También una residente de Alemania que contaba que un residente en su país gana 5.600 euros mensuales. También lo mismo. Mientras que un profesional de la salud de México contó que el salario de un residente es de $577 aproximadamente. Bueno, casi como Adorni. Sí. No, el problema es ese. El problema es justamente que los residentes argentinos terminan, porque recordemos que la residencia es obligatoria para poder recibirse, no es que es optativo. O sea, es como no entregar la tesis de tu carrera. Tenés que transitar, porque incluso, mira, te digo que en otras carreras podés ejercer. En la medicina directamente no podés ejercer si no tenés la residencia hecha. Entonces también lo que le pasa a muchos residentes es que terminan yéndose del país. Que es lo peor que nos puede pasar, digamos, que nuestros médicos argentinos y aquellos extranjeros que estudiaron en la Argentina, que no entiendo cuál es la diferencia de cálculo que le da a Javier Milei, porque si un estudiante extranjero estudia en la Universidad Pública Argentina y después hace la residencia y hace lo mismo que hace un argentino y hace los mismos aportes que hace un argentino, no entiendo en qué le cambia los números. País no es que se va a su país a comprar leche. Lo que no entiende Javier Milei es que acá no sobra nadie, porque estamos hablando de la salud pública que hace rato viene en declive, con estos gobiernos de derecha está empeorando muchísimo más y más rápido y todos los profesionales son necesarios, son necesarios y eso es lo que Milei no entiende y lo que quiere achicar, ¿no? Por eso también no les aumenta el sueldo para que se decante esto y se vayan yendo, con lo mismo con los maestros, ¿no? Totalmente. Sí, maestros que también están siendo perseguidos directamente por este gobierno nacional, con un número acusados de mentirosos, de chorros. Adoctrinadores, ¿no? Estuvieron estos días. Sí, el Capital Humano vi la publicación. Pero, porque claro, vos no entendiste entonces por qué esa publicación, porque no habías visto lo del muchacho en La Nación Más. Claro. Que es a raíz la vi de ayer eso. porque la publicó un compañero docente y cuando la vi digo, bueno, volvieron a lo mismo que hicieron durante el macrismo. Al nenito en La Nación Más. Digo, volvieron a lo mismo que hicieron durante el macrismo, por eso no me sorprendió. Y hoy cuando me comentaste esto, estábamos antes de arrancar el programa y me comentaron si había visto ayer La Nación Más. Y digo, no, yo veneno a la noche no consumo. Por suerte, sobre todo me quiero ir a dormir tranquilo. Pero, sin pesadillas. Para el que está también despistado. Un muchacho, parece que tuvo una pelea en el aula, como tuvimos todos nosotros. Imagino, alguna vez en la vida. Alguna vez. Yo no. Y a sus compañeritos no le gustó mucho que él bancara a Milei. Entonces parece que, le hicieron un planteo, el muchacho se peleó con la docente también, terminó un poquito enojado, diciendo que no se podía hablar de política en el aula, como suelen decir todos los que no logran argumentarse, ¿no? Y dicen, no se puede hablar de política. Si ganaba la discusión, quizás sí se podía hablar de política. Milei más porque son antipolítica. Claro, y cuestión que este muchacho, que yo estoy hablando en diminutivo y ustedes dirán que tiene 10 años porque fue con la mami a La Nación Más para que lo defienda. No, tiene como 18 años el pibito. Mira, ahí lo tenés al pibito. Me estás jodiendo. Te juro por mi vida. ¿Por qué me decían eso y yo pensaba un chico, un nenito, 14 años, con acné? No. Esto como que hizo mucho es un muchacho en el colegio. Mamá de Santiago, cuando vuelvas a la escuela es peor esto que acabas de hacer. Porque aparte dice que lo suspendieron. Él no podía ingresar más porque, en el celular empezaron a mandar mensajes, cuánto te pagaron o cosas como, obviamente después esto vos no vas a mandar a tu hijo al colegio porque sabes que no vas a mandar a tu hijo. ¿Por qué vino acá al canal? ¿Vinieron a contar qué? Contame. Lo que pasó más que nada, lo que pasa ¿por qué aparecieron aquí en la puerta? Profesores y todo eso. De lo que hablan de Milei, de la presidencia y todo eso. De lo que hablan de Milei, de la presidencia. Bueno, nada, este muchacho... Santiago con un buzo de cazador. Así como sentido. Cazador te agarra cualquier presa, pero te agarra una nutria y te come, querido Santiago. Nada, esto le pasó que en el aula pasó eso, acusó a la docente y a la escuela de adoctrinamiento y después acusaron que lo habían suspendido. Pero cuando le preguntan no lo habían suspendido. En realidad la mami le dice, no, ¿cómo va a ir a la escuela si lo están maltratando? Bancátela. Y después fue recibido por Capital Humano, sí, por Torrendel. Qué desastre. Y por el galleguito Álvarez. Sarmiento tiene unas ganas de salir del cuadro y pegarle un cabezazo en la nuca y decirle, ¿sabés cómo se hace esto, pibe?
Ay, Dios. Yo decía civilización o barbarie. ¿Por qué no lees el Facundo y entendés cómo es la cosa? No, tremendo. Esto pasó ayer, pero pasan tantas cosas en esta Argentina que uno me encantan se pierde. las noticias que encara el pelado Trebuch, la verdad. A mí me gustó la señora que el otro día en la puerta de la casa de Cristina le dice, Trebuch, paga la prepaga, porque la fonoaudióloga es muy mala, no te entiendo nada cuando hablas. Te está robando totalmente. Estoy sorprendido con... ¿Viste? Te noticiaste de esto, es muy bueno. Esto hay que reírse un poco de algunas cosas. Sí, pero cosas. Díganle a este chico que es peor lo que está haciendo. Obvio que es peor. Pasarte por la capaz que él está saliendo a buscar un carguito. Te digo porque después que le dejaron los videojuegos baratos. Sí, por eso estaba con Te van a cagar a palo en la escuela. El problema es que yo sabía que me acuerdo que en el 2018, 2019, 2017 nos decían lloronas a las feministas, porque decían que nos la pasábamos llorando. Yo he tenido peleas, o sea, todas creo, hemos tenido pelea en la escuela, en la facultad, donde hubiese, en el ámbito en el que se movieran en el trabajo, que si hubiésemos ido a hacer esto a la tele, cada vez que teníamos una pelea con un compañero, con una docente, con un docente, con un directivo, y teníamos 15 años, lo único 14. que recuerdo de apariciones televisivas así, de situaciones de escuelas, son situaciones penales o situaciones graves que iban curso a una denuncia penal. No a esto que yo entiendo las campañas anti-bullying y todo un montón de situaciones, me parece bárbaro. La escuela es un lugar... Eso no es bullying. No, obvio, además es una persona grande. Es un chabón, ¿cuántos años tiene? ¿17, 18 años? Estamos grandes como para poder entablar una discusión con compañeros del colegio y en todo caso que termine como tenga que terminar, pero... me parece que no es el chico cuando salga es necesario llamar a la mamá. Ese chico cuando salga al mundo va a poner la pava eléctrica arriba de la hornalla. No, ¿sabes cuál Conozco de eso. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que después estos son los que están en redes sociales poniendo van a correr, zurdos hijos de puta, los vamos a ir a buscar uno por uno. Sí. Bueno, no me llores en la carita después, no me llores así al lado del pelado Trebuch, amigo, porque no te puedo tomar en serio, te lo digo en serio. Qué cosa increíble. Qué cosa increíble. Bueno, este es el país que tenemos, gente. Va a ser difícil después, porque todo esto va a quedar. Bueno, Milei se va a ir, Sturzenegger también, Caputo lo mismo, Bullrich seguro. Pero este pibe va a tener 40 años. Pero este pibe va a tener 30 y pico. Ojalá te recuperes. Ojalá tenga mucho menos cuando esto se vaya. Sí, digo que va a quedar. Esperemos que te recuperes porque esto es una gripe pasajera. Acá siempre te vamos a abrazar, muchacho. Sí. Y te vamos a hacer sentir